Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Un día más aquí desde el Círculo de Bellas Artes. Vosotros no podéis ver muy bien las vistas que tenemos, pero son impresionantes. Algún día os invitaré a todos. Hoy hablaremos con un invitado político que yo siempre digo es uno de estos políticos amables. Me voy a explicar qué es un político amable en un momento como este. Sabéis que vivimos un momento de crispación política terrible, tremenda, en el cual nos hemos acostumbrado a que entre gobierno y oposición no hay acuerdo de ningún tipo, que hay crispación por todos lados, que ya los políticos ya no son solución, sino un problema para los ciudadanos. Por lo tanto, para mí un político amable es un político empático, que yo diría intenta siempre, además desde la perspectiva de su rol, de su papel en el Estado, tener evidentemente una visión más objetiva de la vida incluso política. Es Pedro Rollán, presidente del Senado. ¿Me permites hacer una pequeña introducción, Pedro? Por supuesto. Bueno, os cuento un poquito de su currículum, porque los políticos son muy tímidos y no se cuentan nunca lo que han sido, lo que son. Os cuento rápidamente su currículum. Ha sido alcalde de Torrejón de Ardoz, y consejero de la Comunidad de Madrid, llegó a ostentar el cargo de presidente en funciones de la Comunidad de Madrid en 2019 y desde el pasado año es la cuarta autoridad del Reino de España, presidente del Senado, la Cámara Alta, solo por detrás del rey, el presidente del gobierno y la presidenta del Congreso. Todos nada igualmente, más y nada menos. Pedro. Todos igualmente al servicio de los españoles, sin distinción. Efectivamente. Pedro, visto que la entradilla de nuestro programa hoy la he dedicado a la situación internacional y especialmente a la crisis en Oriente Medio, me gustaría que me dieras tu opinión de lo que está pasando, tu valoración de los hechos y también del papel que está teniendo España, ¿no? La posición que ha tomado España en relación a este conflicto. Es muy triste, sinceramente, cuando estabas haciendo la entradilla del programa, de la entrevista, lo primero que se me venía a la imagen a la memoria, mejor dicho, era la imagen que todos tuvimos oportunidad de visionar, de cómo los terroristas de Hamás atentaban contra una multitud de jóvenes que estaban participando pacíficamente de un festival musical, como algunas chicas eran arrastradas, montadas en motocicleta, en una pick-up, en el que hubo cientos de asesinatos. Y ese fue el inicio de lo que, por desgracia, hoy está ocurriendo. Un año ya. Un año ya. En el que todavía se desconoce el número de personas vivas, de esas más de 250 que fueron secuestradas, pero que evidentemente conforme pasa el tiempo, las expectativas de que puedan seguir entre nosotros se van reduciendo. Y eso fue el inicio y lo que desencadenó de alguna manera pues una serie de reacciones en la legítima defensa del pueblo de Israel, pero que al estar realizándose intervenciones, acciones militares por parte del ejército de Israel en territorios en donde estas organizaciones terroristas están, en primer lugar, secuestrando la voluntad y el futuro de aquellos con los que comparten espacio. Eso punto primero. Y en segundo lugar, en el que se encuentran muy mimetizados territorialmente en el lugar en el que se encuentran. Ellos no se encuentran en un sitio apartado, en una colina, en un acuartelamiento. Se encuentran en el corazón del pueblo. Y evidentemente todos también hemos visto pues, las intervenciones de Israel que igualmente se te congela la sangre, porque aquí evidentemente no hay fallecidos de primera ni fallecidos de segunda. Conforme se ha ido desarrollando el conflicto y en el que ya han sido segundos o terceros países en donde se ha intervenido contra organizaciones terroristas con diferentes marcas en diferentes territorios, pero que son una clara amenaza para Israel, evidentemente lo que hemos visto con ese lanzamiento tan masivo de misiles por parte de Irán contra territorio de Israel, pues no hace presagiar nada bueno, porque lamentablemente lo que está ocurriendo es que se está regionalizando ese conflicto, esa guerra,
y todo lo que sea extender una guerra en el territorio. Eso es terrible. Es terrible. La posición de España, como sabes, de parte del gobierno, ha sido muy criticada por Israel, evidentemente, porque en el momento en el cual ha habido, ya estamos hablando de 42.000 muertos, entre los cuales, como sabe, la mayoría son civiles y la mayoría, más de un 40%, son niños. Es evidente que la comunidad internacional se ha movido con críticas enormes, por ejemplo, por parte de la ONU. Además, sabes que en las últimas horas, justamente Israel, por el hecho que Gutiérrez, el presidente del secretario general de la ONU, no ha prácticamente criticado el ataque de Irán, lo ha considerado persona no grata, nada más y nada menos que al secretario general de la ONU. Pero vamos un poco a España. ¿Cómo valoras la posición que ha mantenido el gobierno español? Y luego, si te parece, me cuentas también la del Partido Popular en relación al conflicto que estamos viviendo. Yo creo que cada pueblo ha de tener un espacio, ha de tener un territorio, que es lo mismo que es decir, ha de tener un Estado. Ahora bien, el anuncio y el compromiso y el respaldo no es un asunto menor. Creo que se tiene que producir en el momento apropiado, en el contexto oportuno y con el respaldo internacional necesario. ¿Para qué? Para que no sea una decisión controvertida, para que sea una decisión de una amplia mayoría. Y también yo hago un llamamiento, y es un ejercicio de autocrítica para todos los que nos dedicamos al servicio público desde cualquier institución. Este es un conflicto, esta es una situación, esto es un drama humanitario que llevamos décadas hablando de ello. Hay momentos de una calma chicha, en un momento determinado salta la espoleta de una bomba, de un misil, todo se pone patas arriba, se arrastra el foco informativo a nivel mundial, pero honestamente creo que por todo el sufrimiento, por todo el dolor, por toda la sangre derramada y por todas las lágrimas, esta solución no se va a medir en años. Esta solución se va a tener que medir en generaciones. Y es necesario un compromiso internacional que vele y que garantice a todas las partes que unos puedan dormir tranquilos, que no tengan que estar pendientes de si se van a construir túneles y este va a ser una vía de acceso. Que todos los pueblos vecinos puedan también tener la tranquilidad de que van a ser soberanos de su presente y de su futuro, que no van a tener por qué estar señalados y en ocasiones sometidos a ninguna organización terrorista. Y para eso es necesario un compromiso internacional y, sobre todo, un horizonte temporal muy amplio, para que la diplomacia pueda, no quiero expresar la palabra tutelar, sino acompañar a un gran acuerdo en el que todas las partes tengan un lugar de acomodo. Ojalá y desde que esto luego, ocurra pronto, conforme cada vez se regionalice más, todo lo que estoy planteando será mucho más complicado. Sí, lo que pasa es que hasta este momento, como sabes perfectamente, de hecho justamente ayer Italia, como sabes, ha pedido que el G7, que además va a ser en Italia, se reúna hablando de este tema, que sea una pequeña semilla ya de un acuerdo internacional sobre eso. Mientras tanto, parece que las fuerzas en conflicto no tienen ninguna intención de parar el conflicto. Es cierto que esta situación que se está viviendo en Oriente Medio puede estar dejando en un segundo plano, porque claro, los medios de comunicación tienen los minutos de los que se dispone y claro, tenemos también otro conflicto bélico de la invasión de Rusia al territorio de Ucrania. Aquí, en las puertas de casa. Las dos están a menos de 5.000 kilómetros de Madrid. Efectivamente, las dos. Así que, por lo tanto, ojalá se den las condiciones para la mesura, para la prudencia y para destensionar la situación, porque cada día de guerra posiblemente suponga una generación más sobre la que intervenir en esa búsqueda de un equilibrio para todas las partes. Ahora, dejamos un poco el panorama internacional, hablamos un poco de tu casa. Perfecto. ¿Te parece? Por porque supuesto. Además, fíjate, a mí me hace mucha ilusión tenerte, no solo porque te aprecio como persona y como político, también porque cuando se habla de Senado,
me vas a permitir, ¿no? Siempre hay como una especie de nebulosa para muchos ciudadanos, sobre cuál es vuestro papel, etcétera. Y de hecho, una de las preguntas que quería hacerte es cómo va vuestra relación con el Congreso, porque todos sabemos cuál es el ciclo de las proposiciones de ley, de las leyes que nacen en el Congreso y luego pasan al Senado. Sin embargo, al revés no tenemos ni idea. Generalizo, evidentemente, Sí. Pero que, como este es un programa, yo digo siempre, que tenemos también de hablar de cosas que a lo mejor la gente no sabe, porque a veces en la televisión, como sabes, en los magazines, de esto de 5 minutos de entrevista, no hay espacio para la didáctica, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, me gustaría saber cómo va esta relación y qué pasa también con vuestra proposición de ley, que también creo que tenéis. Sí, por supuesto. Y me vas a permitir una licencia. Todas las que quieras. Además, muchos de los que nos están siguiendo y nos van a ver en las futuras reproducciones, alguno incluso se haya hecho en algún momento esa pregunta. Yo recuerdo en alguna ocasión, en más de una ocasión, tengo que decir, cuando participé en la pasada legislatura en la candidatura del Partido Popular y en la presente, encabezando la candidatura al Senado por Madrid, oiga, y esto del Senado, oiga, ¿me puede usted decir para qué sirve? Oye, pues mira, lo primero, una de las primeras medidas que se acordaron fue el que el Senado debía tener más actividad. Y por eso lo que hicimos fue incorporar un tercer pleno más todos los meses. De hecho, esta legislatura, a diferencia del Congreso, nunca ha ocurrido. Ha habido muchas más sesiones plenarias en el Senado que en el Congreso. Y confío que el resto de legislatura siga así. ¿Por qué? Pues porque, como indica la Constitución, en las Cortes, Congreso, Senado, el Congreso con unas atribuciones muy definidas, como por ejemplo una de las más importantes, que es la elección del presidente del gobierno, la Constitución atribuye a ambas cámaras la capacidad legislativa. Cuando una iniciativa legislativa, cuando una proposición de ley o un proyecto de ley, bien sea desde los grupos parlamentarios o bien sea desde el propio gobierno, se inicia la tramitación en el Congreso, generalmente el Senado es una cámara de segunda lectura y en ocasiones es una cámara que guarda un equilibrio perfecto de capacidad, como por ejemplo con una modificación constitucional. De nada sirve que se apruebe una modificación constitucional en el Congreso si no es aprobada igualmente en el Senado. Claramente. Y hubo un gran acuerdo con la modificación del artículo 49 de la Constitución para desterrar un término absolutamente inapropiado. Bien, pues fruto de este tercer pleno más, que hemos tenido meses con 3, incluso con 4 plenos, se han aprobado ya 12 leyes, porque en el Senado también se puede realizar la aprobación inicial de una ley. Se han aprobado 12 proposiciones de ley y corresponde a remitirla. Por ejemplo, mira, alguna muy concreta. No, sino las 12, las que te parecen más relevantes. A iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se ha aprobado en el Senado una proposición de ley que hoy está durmiendo en el sueño de los justos del Congreso de los Diputados, que permitiría efectuar un desahucio en 24 horas. Aquí no estamos hablando de dejar desprotegidos a las personas sin recursos, pero desde luego lo que no se puede dejar es desamparado a un vecino que convive con un piso arriba, abajo, enfrente, a la derecha o a la izquierda, en el que hay todo tipo de desórdenes, de disturbios, en el que se ha dado una patada y se está usurpando el derecho fundamental de la propiedad. Hay muchas familias que tienen una segunda vivienda y que podrían tener un complemento a su pensión, el alquiler de un apartamento de la que fue su primera vivienda, y luego si fueron... ¿Cuánto tiempo lleva esta proposición de ley? ¿Hace cuánto se pasó al Congreso? Esto, bueno, ya ha tenido tantas prórrogas en el Congreso que he perdido la cuenta, pero por lo menos hace 5 meses
al menos 4 o 5 meses desde que ya se remitió. De hecho, incluso yo envié una carta a la presidenta Armengol, que a título personal tengo una relación exquisita con ella, en donde advertía de que en una iniciativa legislativa que había nacido en el Congreso, en concreto la ley de paridad en los órganos de gobierno de las empresas, se había incorporado una enmienda que técnicamente se denomina incongruente, la enmienda número 96 propuesta por el Partido Socialista, que hurtaba, que quitaba la capacidad de veto al Senado con respecto a las reglas de gasto. Claro, yo soy el presidente del Senado y soy el presidente de todos los senadores. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados cuando se hurta una capacidad al Senado, porque ¿podría quitarse esa capacidad al Senado? Sí. ¿Pero cómo? Con la ley correspondiente, no en una ley que no viene a cuenta, porque de hecho incluso con respecto a esto que estoy comentando, Prepio, son 12 las sentencias del Tribunal Constitucional que una vez que han tenido la oportunidad y el tiempo de reflexión y pronunciamiento, que indican que esas iniciativas legislativas, la parte de la enmienda incongruente ha decaído. Bueno, lamentablemente no tuvo lugar, pero en esa carta lo que sí le trasladé era que se interesara por todas las iniciativas legislativas que habían nacido las 12, en el Senado, las 12 efectivamente. Bueno, hoy esas iniciativas me parece que no tienes mucha esperanza. Están en sus respectivas comisiones y lamentablemente pues una semana sí y otra también estamos viendo cómo siempre se incorpora una prórroga más. Además yo espero, deseo y confío que en algún momento esto se pueda debatir en el Congreso de los Diputados, pues porque, por ejemplo, también los españoles tienen la capacidad, mediante el respaldo de 500.000 firmas, hombres y mujeres, que deseen participar y apoyar una iniciativa legislativa popular, y la tramitación de una iniciativa legislativa popular, eso ya se lo tendría que preguntar a la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pero no sería descabellado que en algún momento esto se pueda comentar. Sí, porque entiendo que las 12 proposiciones de ley, tú has dicho solo una, pero esta una, a mí me parece que 500.000 firmas las vais a conseguir no sería, con cierta rapidez. No sería complementarlo, sino quiero dar ideas, no sería decir, complementarlo con una iniciativa legislativa popular, sino que como una iniciativa legislativa popular, que es una acción legislativa absolutamente respetuosa, y que tiene tasados sus tiempos, yo creo que el Senado no es de peor condición para temporalizar su tramitación. Evidentemente la situación que vivimos ahora a nivel parlamentario es diferente a la que hemos vivido anteriormente. Esto es evidente. Tenemos en este momento un panorama en el cual el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Popular, sin embargo sabemos lo que hay en el Congreso. Esto para mí, y yo lo comento muchas veces en todos los programas que tengo la posibilidad de tener opinión, que esto no justifica que en este país desde hace mucho tiempo ya hablar de pacto de estados, hablar de acuerdos importantes sobre temas absolutamente trascendentales, es casi imposible, no casi, yo diría imposible, ¿no? Mira el tema de la vivienda, ¿no? Que me parece un escándalo que ese problema, que es un problema generacional, que está quitando prácticamente el futuro, está borrando del derecho a la emancipación muchos jóvenes de este país, no se tiene, bueno, además de mucha gente que no tiene vivienda, que no son jóvenes, pero quiero decir que estamos prácticamente no permitiendo a las nuevas generaciones realmente de sufrir de un derecho que creo que tenemos, que es la vivienda, ¿no? Es decir, ¿te parece lógico que se pueda ir adelante en una situación de este tipo? Porque ahora mismo prácticamente Partido Popular y Gobierno es que no se sientan a hablar prácticamente de nada, si me permites. El mayor pacto de Estado que se alcanzó en este país fue conformar la Constitución y la transición, que ha sido algo absolutamente ejemplar. Sí, pero han pasado unos cuantos años. En el que todos renunciaron a algo para que todos encontraran un punto de encuentro. La reciente modificación del artículo 49 de la Constitución lo ha hecho posible. Yo estoy enormemente preocupado
por la ausencia de los pactos de Estado. Claro, también se está dando una circunstancia que nunca se había vivido en los casi 50 años de democracia en nuestro país, y es que quien no obtiene más escaños asume la responsabilidad de gobierno, y asume la responsabilidad de gobierno con unos socios de investidura que en un muy corto espacio de tiempo han dejado de prestar respaldo al Grupo Socialista y, por consiguiente, también al presidente del gobierno. Creo que en este país es absolutamente necesario, imperioso, que haya un pacto de Estado sobre vivienda, sobre agua. ¿Por qué digo esto? Sobre bueno, inmigración y muchos, en fin, que hay por supuesto, tantísimos temas. Por ceñirnos única y exclusivamente a estos dos, y en concreto al de vivienda, porque yo tengo dos hijos, uno de 18 y otro de 24 años. Y tengo la fortuna, pues, que cuando organizan de vez en cuando un sarao deciden hacerlo en casa, y eso me permite, pues, estar con chicos, con chicas de esa edad, que de manera absolutamente libre te dicen lo primero que se les viene a la cabeza, que eso es una cosa muy positiva. Sin duda. Porque eso es un ejercicio eso sí que es un ejercicio de espontaneidad. De espontaneidad y de transparencia. Y claro, al final, en más de una ocasión yo ya he escuchado: oye, Pedro, nosotros hemos hecho lo que nos han dicho en casa. Ser buenos chicos, ser respetuosos, estudiar os va a permitir una incorporación al mercado laboral, autorrealizaros, si lo consideráis oportuno, formar una familia. Hombre, a priori parece que para formar una familia, o incluso si no quieres formar una familia, es una cuestión inherente a la condición humana de encontrar tu techo, de emanciparte. Y dice, lo único que hemos obtenido hasta la fecha es una licenciatura, es una pandemia que nos ha impedido estar año y medio casi recluidos. Que no la hemos pedido, por otro lado. Que no la hemos pedido, por otro lado. Y el desaliento y la frustración de que vuestra generación, evidentemente si había dos nóminas, dos empleos, era más factible poderte emancipar que si solamente existía una nómina, pero quien decidió de vuestra generación adquirir una vivienda mayoritariamente pudo hacerlo. Dice, para nosotros compartir un piso se convierte en una misión imposible. Compartir un piso se convierte en una misión imposible. Y lo que viene a coletilla es, porque algunos también lo han trasladado, dice, ¿qué opinión crees que me puede a mí, que yo puedo tener del sistema, si mi abuelo, que está descansando merecidamente y viviendo de su pensión, tiene una vivienda en propiedad, que es su primera vivienda habitual, tiene quizás una segunda vivienda en el pueblo o en la playa, y gana o percibe 500 o 600 euros más que yo? El temor es que se pudiera producir un conflicto generacional, y eso, desde luego, este país no se lo puede consentir. Creo que hay muy buenas medidas que pueden favorecer la promoción de vivienda en régimen de alquiler, en régimen de propiedad, en modelo de colaboración público-privada, la existencia de un gran parque de vivienda público, facilitar que quienes tienen viviendas y por desconfianzas o temores no las ponen en el mercado de alquiler, puedan tener la garantía, por ejemplo, de que si les ocupan o si se produce una inquiocupación, se pueda dar una respuesta, se pueda dar una solución. En Japón hay un problema de limitación de superficie y de espacio. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Por qué no se hace? Desde tu punto de vista, en tema, porque el diagnóstico, yo creo que ya lo tenemos claro. Yo justamente esta mañana en Telemadrid lo comentaba. Digo, mira, en 2008 en este país se construían 900.000 viviendas. De 900 a 1.000.000. Ahora se construye 100.000. Si habla con cualquier experto le dice, mira, para tener un equilibrio entre oferta y demanda, mínimo hay que construir 300.000 nuevas viviendas. Uno. Segundo, España tiene 2.5% de vivienda con ayuda social. El resto de Europa, una media de 9.5, 7 puntos de diferencia. Ya con estos dos datos, teníamos que tener claro que una de las cosas que hay que hacer es liberar suelo
en el cual la mayoría de las administraciones locales son responsables prácticamente, Mm. pero aprobando una ley de suelo que es otra de estas leyes que llevan ahí aparcada desde hace tiempo y que no se consigue Además, aprobar. ocurre una cosa. Es cierto que para poner en marcha una promoción de vivienda hacen falta muchos recursos económicos. Por Construir una supuesto, vivienda por de supuesto, media está a partir de los por 130.000 euros supuesto, aproximadamente. por supuesto. Entonces, en ocasiones, los dos formatos de promoción, que es la que se realiza desde la administración o de la iniciativa privada, puesto que la iniciativa privada también es tenedora de suelo de vivienda protegida, en Madrid por ley el 50%, por esa razón en Madrid se hace más vivienda protegida que en el resto del conjunto de España. Claro, pero luego se dan circunstancias de atracción, de talento, de emprendimiento, de pujanza. Mucha gente quiere venir a Madrid y no hay vivienda ya para todos. Entonces, la relación de oferta y demanda... Pacto de Estado. Pacto de Estado, sin duda. A ver si un día Bueno, yo creo que ahora... te llevo a cena con Armengol, que os lleváis muy bien y charlando. Creo que ahora... Bueno, cosas. yo creo que esto es más cosa de partidos políticos. Lo sé. Y creo que también ahora, Lo sé. ahora, en un muy corto espacio de tiempo, en el debate político se va a poner encima de la mesa una iniciativa legislativa que, oye, de verdad, como sociedad, como gobernantes, no nos podemos permitir defraudar a nuestros hijos. A nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay tantos temas de actualidad que realmente a mí uno que me interesa mucho de los temas de actualidad es, bueno, tenemos dos temas, la independencia de la justicia. No sé si relacionarlo o no con el caso de la mujer del presidente del gobierno, Gómez. ¿Descartáis una comisión en la cual se invite la señora Gómez al Senado o el mismo presidente del gobierno para hablar Evidentemente, de este tema? Yo estoy como presidente del Senado por formar parte de un grupo parlamentario político, pero no puedo ser el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En este sentido, lo que sí puedo trasladar es que me limito a reproducir lo que ya pues, los dirigentes de mi partido y portavoces han adelantado. Existe una comisión de investigación y por parte de la Dirección Nacional se han pronunciado y han defendido que no consideran oportuno el que la esposa del presidente del gobierno tenga que comparecer. Ya existe un proceso judicial que va adelante que hay que respetar, lentamente, pero que va hay que adelante. respetar. ¿Estás a favor de las comisiones de investigación parlamentarias en general? Generalmente las comisiones de investigación se desarrollan, se justifica su existencia con la posibilidad de hacer comparecer a personas que tengan algún tipo de relación sobre cualquier asunto y que estas comparecencias puedan aportar luz a las preguntas sin resolver. Sería un cínico si no negara que la secuencia histórica, han existido algunas comisiones que ya tenían, bueno, pues las conclusiones realizadas antes de. Yo creo que en estos momentos, lo digo desde el absoluto respeto, quizás por quien correspondía, no se dieron o no se facilitaron las respuestas a muchas preguntas sin responder, y creo que sí está justificado el que se pueda solicitar la comparecencia de personas que tienen algo que decir y luego habrá unas conclusiones. Ahora bien, en ningún caso, ninguna comisión de investigación tiene por qué pretender sustituir la acción judicial, porque son escenarios completamente distintos. Completamente diferentes. ¿Qué te ha parecido de las últimas? Y dicho esto, hay una parte que creo que sí es importante. Esta es una legislatura típica, como decía, porque el presidente legítimo, puesto que obtuvo los escaños necesarios para sacar adelante su investidura, él asume el rol de ser el presidente del gobierno.
Y si él asume el rol de ser el presidente del gobierno, que lo es, por defecto tiene que existir una oposición. Y la oposición tiene que controlar al gobierno y tiene que preguntar. Y cuando se pregunta, pues se pretende obtener una respuesta. Si se rompen esas reglas de juego, esa puede ser una de las razones por la que se tensiona el día a día, que es la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad también de la oposición. Pero también, independientemente de si seas gobierno o seas oposición, si seas de un partido, de un espectro, sea el que sea, se debe de garantizar la separación de poderes. Y estar señalando a cualquier magistrado, sea el que sea, instruya la causa que sea, creo que no es buena cosa. Porque las personas con responsabilidad pueden tener un momento de, pues un momento de mandato y pueden coincidir más o discrepar mucho más. Pero por encima de todo se debe de preservar la separación de poderes y las instituciones, porque si también se cuestionan las instituciones, no queda nada. Y menos si ponemos en discusión la separación de poderes, especialmente el poder judicial. Y lo digo como, en este caso me pongo mi gorro de abogado. La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el día que realizó el discurso, fue categórica y tajante en el que dijo que el Poder Judicial no se va a someter a ningún tipo de control ni señalamiento. A mí me gustó mucho su discurso. Tengo que reconocerte en esto. Estoy muy reconfortante. Me gustó mucho. Además, que sea una mujer por Sin primera duda. vez, que me gustó mucho, que también. Cuando además lo que de se está cristal que cumpliendo hemos roto. es, de alguna manera, el respeto a la proporcionalidad. Por supuesto. Porque es un ámbito en el que son muchas más las mujeres que los hombres, pero Totalmente. hasta ese preciso momento solamente habían sido hombres los que habían totalmente asumido tan alta responsabilidad. Otro techo de cristal que hemos roto, y además espero tenerla pronto en este programa, porque creo, una de las cosas que siempre he criticado al Poder Judicial, que comunica e informa poco. Entiendo que por el cargo se hable poco con los medios, entiendo que con los pagos se haga poca didáctica, pero creo que en este país hay una profunda ignorancia sobre los papeles que tienen las instituciones. Y por esto he empezado esta entrevista pidiéndote de hacer un poco de didáctica sobre el Senado. Además, ni más ni menos, que la nueva presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tiene el enorme reto de cubrir un número muy importante de vacantes. He leído en algún momento recientemente que quería realizarlo en un periodo de entre 6 y 8 meses. Ojalá. Porque hasta que no se alcanzó el acuerdo entre las dos principales formaciones políticas de que fueran los miembros del Supremo los que determinaran su autogobierno, no se generaron las condiciones, siguiendo de alguna manera la estela y las recomendaciones marcadas por Europa, en el que decía, oiga, hay que dar más autonomía, más independencia y más autogobierno a la judicatura de España. Por supuesto. Pues Pedro, ahora te dejo solo para que hables con el público y para que digas lo que consideres oportuno. A lo mejor lo que no te he preguntado. Bueno, pues en primer lugar, agradecerte, Euprepio, y a todo el equipo técnico la oportunidad que me brindáis de participar en el Círculo Independiente. Es un auténtico placer estar aquí. Yo animar, aunque en ocasiones no resulte sencillo, a que no se sientan desapegados de la política. Sus políticos, el 99,9%, estoy convencido que pretenden, que desean y que trabajan para mejorar el día a día. En ocasiones las circunstancias no lo permiten y se anteponen circunstancias ajenas al interés general. Pero desde ese seguimiento también se puede realizar una acción tanto de reconocimiento como de crítica, porque estas son las reglas del juego y esto es lo que garantiza la libertad de expresión. Si aciertas, te lo reconocen y cuando llega el momento de las urnas, te lo recompensan, y si fallas, te lo pueden señalar y cuando vas a las urnas te lo pueden condenar. Y por lo tanto, bueno, pues como digo, creo merece la pena
preservar las instituciones, hacer un seguimiento de la acción política y también una voz igualmente de recompensa como también de crítica cuando corresponda. Es el juego democrático. Afortunadamente, esas son las reglas del juego democrático. Exactamente. Muchas gracias, Pedro. Gracias, un placer como siempre.